Bien, buenas tardes, tengan todos. Gracias por sintonizarnos por esta vía, por estar en contacto con nosotros. Saben que estamos viviendo unos tiempos que yo digo en mi mente jamás pensábamos que íbamos a vivir. Vemos unas cosas en las redes que jamás pensábamos que podría atreverse el mal, irrumpir aún en las congregaciones de los santos. Hoy día nos vemos cosas como en las iglesias metodistas, presbiterianas, que están pasando que queda uno petrificado, estupefacto de ver estas cosas que están pasando. No solamente esto, sino en gobiernos de países que han sido fundados por gente de fe, gente creyente. Hoy día vemos cómo deslizan su bandera nacional e izan banderas de ideología de género o cosas semejantes. Hoy día estamos viendo cosas que tenemos que tomar una postura nosotros como creyentes ante esto que estamos viviendo, y no solamente que está viviendo, que se avecina. Porque hoy día no hay nada que se respete. Usted ha visto cómo hoy día toda esta depravación que está viviendo la humanidad va contra la figura paternal del hombre, va contra la figura maternal de la mujer, va contra las instituciones como la familia, va contra todo, o sea, de forma inmisericordia, va contra todo. ¿Y cómo hacemos, pastor, para soportar o para enfrentar una situación como esta? Le digo una cosa, mire, hay cosas que nosotros podemos alcanzar, hay otras que no. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, en lo que tenemos que hacer, sí, yo creo que hay algo en lo cual debemos estar claros, debemos estar bien centrados, bien enfocados en medida que avancen estos tiempos. Así como cualquiera persona ante una pandemia, ante un virus, se vacuna para estar inmunizado. Bueno, nosotros también tenemos que estar inmunizados ante las cosas de la maldad espiritual que se cierne en torno a la iglesia. La iglesia va a ser desmontada, la figura de la iglesia. Ya empezaron. La iglesia va a ser desmontada. Y ya no va a ser aquella figura santa que la sociedad concebía. Muchas iglesias se apartarán de la verdad y terminarán haciendo de las instituciones o de sus instalaciones centros de perdición, más que columna y baluarte de la verdad. Por eso yo quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremenda carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. ¿Sabe? La carta está dirigida a la iglesia. Y dice Pablo a la iglesia: mire, el Señor
para conservar su iglesia, le dio a cada miembro una función. El mismo Señor constituyó a unos profetas. Ya los había llamado, los primeros 12 que él llamó, esos son los profetas. A otros constituyó evangelistas, estos itinerantes que andan de pueblo en pueblo predicando. A unos pastores, los que se encargan, y maestros, los que se encargan de enseñar, alimentar a la grey local. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe? Perfeccionar a los santos. O sea, es como que la palabra en griego para pastor es la palabra poimen. Poimen se refiere a aquel que cuida y que alimenta. Esto de perfeccionar a los santos no es otra cosa que llenarles, que alimentarlos, que saturarlos del conocimiento de Dios. ¿Cómo, a qué punto del conocimiento de Dios se refiere el apóstol Pablo cuando habla aquí? Dice, porque la iglesia tiene una función dual. Dual quiere decir que hay dos vectores que actúan dentro de la función de la iglesia. Un vector que es exógeno y otro vector que es endógeno. El exógeno es capacitar a los hermanos para la obra que tienen que ser en la comodidad. ¿Se acuerda del pasaje que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras? Bueno, las buenas obras no solamente son para los que están en la casa, en la iglesia, sino, como dice el pasaje mismo de Mateo, dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, las obras, ¿verdad?, que nosotros estamos llamados a hacer, no solamente son para consumo interno de la iglesia, de los creyentes, sino para consumo del pueblo en general. Cuando usted ve la carta de Lucas o el relato de Lucas acerca del libro de los Hechos, acerca de la primera iglesia, dice, y ellos tenían favor con todo el pueblo. O sea, de tal manera que nosotros tenemos una función, aguas abajo, aguas arriba, aguas abajo con relación a el trabajo que tenemos que hacer a la comunidad del entorno en que estamos viviendo. Eso es lo que dice Pablo. Dice, y el otro es para edificación del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no se alimenta de externos. La iglesia, Dios la capacita para que se alimente o se autoalimente, para que la iglesia se edifique. Por eso Dios da dones por el Espíritu, a fin de que por el mismo Espíritu seamos enseñados dentro de la iglesia. A veces hay mucha gente dentro de la congregación que busca comer aquí, comer allá y vender aquí. Mire, hermano, en la iglesia está completa en el Señor. Y a la iglesia Dios le dio su Espíritu. Y el Espíritu que le dio el Señor le dio una función. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para eso nos dio el Espíritu. Y Dios dice que tiene dones que dio a los hombres por el Espíritu, manifestaciones del Espíritu, para edificación del cuerpo. O sea, para alimentar el cuerpo. Por eso Él constituyó, como está en 1 Corintios capítulo 11, 12, habla de los dones espirituales, y en Romanos también 12, pero el asunto de esto de perfeccionar a los santos, dice, para que, como dijo Pablo, en Cristo ya vosotros estáis completos. Esa es la idea. Nosotros tenemos que edificarnos mutuamente. Yo sé que la iglesia no solamente es la comunidad local, no, las otras iglesias hermanas, todos tenemos una relación y tenemos buenas relaciones con los hermanos, pero a la hora de las chiquitas, nosotros tenemos que edificarnos aquí, en nuestra propia iglesia, o donde usted va. No solamente se alimenta usted de su pastor, sino se alimenta del maestro de la escuela dominical, se alimenta del ministro de misiones, o se alimenta del ministro de servicio, o cualquiera que sirva para la edificación. Pero usted mismo a la vez edifica a otros con el buen consejo o con la palabra oportuna.
dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Eso es la palabra ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la columna vertebral de este mensaje? La columna vertebral de este mensaje es lo que sigue diciendo en el versículo 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién es la persona central de este pasaje? Vamos a leer en Juan capítulo 17, el versículo 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabe, hermanos? El punto central de la iglesia. Por eso es que a veces nosotros nos desenfocamos porque ignoramos la escritura o porque nuestra comezón por oír le gusta saber lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar este año en el 2024? ¿Cuál es la profecía del 2000? Todo el mundo quiere saber eso. A la verdad, no sé para qué. Yo creo que a nosotros lo que nos debe interesar es el presente, es el hoy. Hoy. Y en cuanto a qué del hoy, ¿cuánto conozco yo a Cristo? Ese es el blanco a lo cual tiene que apuntar todo nuestro conocimiento. ¿Cuánto conozco yo a Cristo? Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Esto es Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo tiene que ser el enfoque. Dice ahí el pasaje que el mismo Señor dijo en Juan 17:3, que la vida eterna es conocer a Cristo y al Padre que le envió. Por eso nuestro Señor dijo claramente a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el punto donde nosotros tenemos que hurgar. Les voy a decir por qué. Porque la plenitud del conocimiento de Cristo, de que Él es Dios y que Él vive en la eternidad con Dios y que en Él, de su plenitud, cobra vida todos nosotros, la iglesia y todos los que estamos por fe siguiéndole. De que en Él habita la plenitud de la deidad. De que Él mismo, Cristo, es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es eterno, Él es perfecto, Él es Dios. Cuando nosotros estamos en este conocimiento, en la plenitud de este entendimiento, nosotros estamos completos, estamos satisfechos. ¿Me entiendes? Porque llegamos, como dice el pasaje, a la unidad de la fe. La unidad es que todos lleguemos a tener el mismo conocimiento de Cristo. ¿Sabe? Es una cuestión de la iglesia, que la iglesia debe enseñar el punto principal o el target principal, la meta principal de la enseñanza dentro de la iglesia, es que cada uno de sus miembros conozca realmente quién es Cristo Jesús en su vida. Porque el conocimiento de Él provoca en consecuencia temor de Dios. O sea, a tomar a Dios en serio. Pero la consecuencia del conocimiento de Él provoca amor hacia Él. Porque dice la palabra que aquel que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y cuando uno ve la magnitud de aquel que vive en la eternidad, despojarse de su gloria para hacerse hombre, uno valora lo que Él hizo por nosotros. Y dice, wow, no pensé que alguien me amara tanto. Ahí es cuando uno entonces dice, no puedes menospreciar tu vida en el licor, en la droga, en tantas cosas que uno se mete, o en el conocimiento, en la ciencia, o en los negocios. Ya va. Hay algo que tiene más valor que todo eso.
Mire lo que dice Pablo, dijo a los hermanos a los filipenses en el capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa la declaración! Mire, a mí me deja así como no sé, en el sitio, dice el muchacho, ¿verdad? Me quedé en el sitio, estupefacto. Mire esta declaración. ¿Y cuántas cosas eran para mí de ganancia y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo? Y aún las estimaré como pérdidas por la excelencia. Esa palabra es muy importante, porque excelencia es el superlativo de superioridad. Lo excelente es lo máximo, por la excelencia, porque nada tiene más valor en mi vida, nada tiene más importancia en mi vida, nada tiene más trascendencia en mi vida que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Vienen por Él. ¿Por qué, pastor? Mire, le voy a decir por qué. Porque buscan la manera de descalificarle. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el fundador de la iglesia. Porque la iglesia se fundamenta en el conocimiento. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios verdadero? ¿Y cómo le respondió el Señor? Le dijo, bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuál roca? Que yo soy el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. ¡Wow! Por eso nosotros entramos en este reino celestial, en el reino de los cielos, aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando declaramos a Cristo como Señor de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a aprender. ¿De quién? De Cristo. No de los profetas, no de Elías, no de Daniel, todo eso es muy bueno. Pero en lo cual tenemos que enfocar nuestra vida es en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando la gente reclame razón de la esperanza que hay en nosotros, como dijo Pedro, nosotros podamos dar respuesta con mansedumbre y reverencia a todo aquel reclame la razón de nuestra esperanza. Eso es lo que dice 1 Pedro 3:15. Eso es lo que nosotros tenemos que tener consciente. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque van a decir que Cristo, la tumba fue encontrada y había un cuerpo. Ya ha habido películas por ahí que pretenden eso. Que Cristo tuvo hijos con María Magdalena, que Cristo tuvo descendientes y que vamos a buscar los descendientes de Cristo y empiezan a hacer investigaciones y tantas cosas que el diablo va a buscar destruir ¿qué? Nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque si hay descendencia, si hay hueso y si hay descendencia de Cristo, si hay hueso, Cristo no resucitó porque el cuerpo está ahí, ¿me entiendes? Y si no resucitó, Pablo dice claramente en 1 Corintios 15 que vana es nuestra fe. Mas Cristo ahora ha resucitado, dice la palabra. El mismo apóstol Pablo. Primicia de los que duermen es hecho. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber, hermano, le exhorto, le animo, mire, busque más de conocimiento de Cristo en la palabra. Segundo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hacían en aquella época los gnósticos, descalificando la fe de los creyentes, diciendo que en él no podía habitar Dios porque Dios no habita en un cuerpo de pecado. Así también los judíos también lo descalificaban y decía que era un hijo de pecado porque él había nacido de una mujer que había estado con un centurión romano y que había sido una adúltera. Y todo lo que pretenda descalificar a Cristo, no solamente antes, sino ahora, lo van a usar como estratagemas del engaño. ¿Para qué? Para que fluctuemos, para que seamos llevados.
No, ahora tenemos que volver a las raíces porque nosotros somos una fe judeocristiana y tenemos que entonces judaizarnos y empezar a vivir como los ya va. Si la salvación viene de los judíos, como dijo el Señor, ciertamente es verdad. Pero nuestra fe ahora se fundamenta en el hecho de la resurrección de Cristo. Mire cómo Pablo exhorta a los hermanos en Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Resulta que los hermanos de Galacia estaban ahora, circuncidándose y practicando el judaísmo. Dice, pero ya va. Por las obras de la carne, por la circuncisión del prepucio, usted no va a recibir el Espíritu ni va a recibir No, es por la fe. Es por la fe que Dios te ha dado que tú recibiste el Espíritu, no por las obras de la carne. Porque por las obras de la carne nadie, absolutamente nadie puede justificarse delante de Dios. ¿Sabe? Esto ha pasado una y otra vez y sigue pasando todavía hoy día. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 5, 5:11. ¿Sabe? En Hebreos 5:11 el apóstol está hablando, el escritor de los Hebreos, quien quiera que haya sido, ha hablado acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra, y habéis sido tales, o sea, tan lentos habéis sido, que tenéis necesidad de leche y no de vianda, porque la leche son para los niños y la vianda son es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el ejercicio tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe? Se han hecho tardes para conocer a Cristo. Solamente se alimentan del culto del domingo. Solamente se alimentan del aleluya y de la canción. De las canciones que están de moda. De las canciones cristianas que están de moda. Pero no se alimentan de aquel que es el fundamento. De aquel que es la raíz. Esto es de Cristo. Por eso, hermanos, miren. El enemigo usa con astucia, dice. Con astucia la artimaña del error. El blanco que él ha elegido para destruir es la iglesia. Y dentro de la iglesia, la fe de los creyentes. Y la fe de los creyentes se basa en Cristo como Dios y Señor, y a este resucitado. De tal manera que nosotros tenemos que, aún en nuestra manera de vivir dentro de la iglesia, tenemos que seguir la verdad. Dice el apóstol en el versículo 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No piense en otra cosa como prioridad para su vida, sino conocer a Cristo. No conocer a Cristo en el Nuevo Testamento, conocer a Cristo en el Antiguo Testamento. Cada libro habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Porque los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento y ellos predicaron a Cristo en base al Antiguo Testamento. Ahí es donde está Cristo revelado. Ahí es donde está Cristo profetizado. Una y otra vez. Más de 1000 profecías acerca de la persona de Cristo. De cómo nacería, de quién nacería, cómo viviría, cómo sería su reino, cómo moriría y cómo resucitaría y cómo viviría en gloria. Todo aquello fue escrito por hombres inspirados por Dios para poder predicar a Cristo en su venida. Ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Porque dice la palabra que de Cristo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno. Mire, todos en el cuerpo son necesarios. Todos. Aquí no hay uno que valga menos que otro. Todos son útiles. Ni la mano puede decirle a la oreja no te necesito, ni el ojo puede decirle
qué sé yo, al pie no me hace falta. No, todos nos hacemos falta. ¿Por qué? Porque el crecimiento en el conocimiento de Cristo, dice, se ayudan unos a otros, se van alimentando. Yo puedo saber mucho de Cristo, pero otro hermano me puede decir algo que yo no sé. Y me edifica a mí. Así como yo edifico la vida de ustedes con este mensaje. Ahí donde está. Ahí donde está. Póngase esta meta. Quiero empeñarme, dijo Pablo. Voy a estimar las cosas como que no valen nada, porque hay algo que es más valioso y más trascendente, y en estos tiempos tiene que ser el enfoque prioritario de nuestra vida. ¿Cuál? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Conocer cómo dice Isaías de Cristo, conocer cómo dice Daniel de Cristo, cómo dice los salmos de Cristo. Conocerlo a Él, para que podamos soportar la prueba. Dios me lo bendiga donde quiera que esté y que estas palabras sirvan de edificación para su vida. Amén. Amén.